Hola, estamos en una charla de café acá desde El Salvador y estando en El Salvador, ¿qué más, qué menos que estar con nuestro querido doctor Gabriel Quesada? Hola Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, La María agradecida José. soy yo. Estoy tan bien Contentísimo, acá. contentísimo de que estén acá en nuestro país. El Salvador, el pulgarcito de América, pero con un corazón impresionantemente grande. Qué bello país, qué bello país. Se respira tanto, todo tan lindo. La verdad que primera vez que estoy acá y muy bien, muy bien. Y qué mejor que un café salvadoreño para tu charla. Exacto, qué mejor que hacer charlas de café con este café, delicioso, delicioso, mejor imposible. Yo hoy quería tocar un tema que me parece muy interesante y dada la gran experiencia, vos realmente tenés mucha experiencia en varios temas y abordás con mucha seriedad muchos temas. Yo te escucho, te veo, te observo. Eh, los astigmatismos irregulares suelen ser desafiantes en términos generales y en términos particulares. Y cuando viene un paciente con catarata y con astigmatismo irregular, muchas veces nos planteamos hasta dónde podemos corregir un paciente con astigmatismo irregular y hasta dónde ese astigmatismo irregular nos permite salvar esa barrera. Quiero decir, hasta dónde podemos llegar a considerar ese astigmatismo por tanta irregularidad. Soy clara lo que quiero plantear. Sí, y es muy interesante porque sabemos que la mayoría de la población va a tener algún grado de astigmatismo usualmente regular, pero cuando se sale de ese patrón, casos de regiones, cirugías refractivas previas, queratoconos, son desafiantes porque son astigmatismos que no se comportan de una forma en que uno lo pueda corregir con un lente tórico tradicional. Definitivamente la topografía es fundamental para tomar la mejor decisión de cómo corregirlo, porque de repente hay astigmatismos irregulares que son bien periféricos y sí se pueden corregir con un lente tórico. Claro. Pero si la córnea es muy irregular, ahí es donde uno tiene que pensar en un tipo de lente probablemente con pinhole, como puede ser un lente IC8 Asfera, con la dificultad de que no se consiguen tan fácilmente en el mercado, pero es una muy buena opción para casos de córneas exageradamente planas, como en una keratotomía radiada, o con astigmatismos irregulares complejos. ¿Qué experiencia tenés con el ICA? Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con el IC8 antes de que saliera al mercado en Estados Unidos y tenemos una casuística de aproximadamente unos 60, 70 casos de IC8 puestos en pacientes con queratotomía radiada de hasta 16, 18 cortes, y ese lente, por tener el agujero estenopeico, el pinhole, te permite tolerar 1,5 a 2 dioptrías, ya sea en esfera o en cilindro, de que no van a ser perfectos, porque va a ser un cálculo biométrico sumamente complejo. Claro. Y entonces, usando la fórmula que quieras, los calculadores que querramos, siempre va a haber un margen de error, pero ese lente te permite tener hasta 1,5 dioptrías de diferencia de lo que dio la biometría y generar visiones muy buenas. Y otra cosa interesante con ese lente es que uno le tiene miedo a la máscara, pero la máscara, como son micropuntos, no es una máscara total. Entonces, fondo de ojo, retinoscopía, incluso vitrectomías se pueden hacer sin ningún inconveniente. Claro, es muy interesante. La verdad que tenés una experiencia enorme. Nosotros no tenemos tanta experiencia, sí muy buena, pero con un respaldo de tanta casuística tan amplia, avala mucho más el resultado que vos tuviste con el que nosotros tuvimos. ¿Qué sucede con un paciente que tiene un alto astigmatismo irregular y te encontrás con que tenés que tratarlo
y tenés que corregirlo, tenés que sacar su catarata y tenés que implantar una lente. ¿Hasta dónde considerás ese astigmatismo? ¿Hasta dónde le das la relevancia para poner una lente tórica? ¿Hasta dónde funciona como un parámetro a tener en cuenta y hasta dónde significa una barrera clínica para decir, bueno, hasta aquí? Necesitamos ver la topografía para tomar esa decisión, pero yo sí creo que en los queratoconos sobre todo es cuando podemos tener problemas al poner un lente tórico, porque si es una ectasia corneal o un queratocono franco, no lo va a tolerar bien o no vas a lograr corregir ese astigmatismo. Diferente es una marginal pelúcida, donde usualmente le va bien con un lente tórico. Si tienes una irregularidad corneal por un pterigion, hay que quitarlo. Claro. Si fuera una cicatriz. Y si es una cicatriz, dependiendo de si hay adelgazamiento o no, eso también puede generar que funcione o no funcione un lente tórico. Ahora, en términos generales, uno debería colocar un lente tórico en la mayoría de los pacientes que lo necesitan. Y no deberíamos ver un lente tórico como un lente premium, debe ser un lente de uso regular. Corrector. Y si fuera un queratocono, ¿no sería prudente, pensando en voz alta, corregir el astigmatismo que hay corneal y eventualmente decir, generalmente son pacientes más grandes? Esa es otra opción importante, considerar regularizar la córnea, ya sea con un tratamiento personalizado guiado por topografía, sumado con crosslinking, que ya se pueden hacer, porque eso también disminuye el astigmatismo y de repente cuando ya vas a quitar la catarata ya tienes una mejor córnea y se obtienen también resultados muy interesantes. Claro, hay que explicarle al paciente que no le vas a hacer todo de una vez, pero sí hay casos donde es importante primero regularizar la córnea y después pensar en la catarata. O puedes quitar la catarata y que el paciente sepa que después hay que regularizar la córnea. ¿Qué preferís hacer habitualmente? Primero regularizar bien la córnea, prepararlo y después quitar la catarata. ¿Te viene a la mente algún caso que hayas dicho, wow, no me esperaba esto? Un caso desafiante en que digas, ¿dónde me metí? Las queratotomías radiadas. Ay, sí. Y qué cosas que decís, esto, son como nosotros tenemos bolsas de Merlín, ¿no? Nosotros tenemos muchos pacientes de queratotomía radiada, porque mi padre hizo muchísimas queratotomías radiadas. Claro. Entonces, ha sido una escuela muy interesante y desafiante el operar y atender a estos pacientes. A pesar de que mi padre era conservador y no pasaba de 8 cortes radiales, hubo en su generación quienes hacían 12, 14, sí, yo he visto o hacían arcuadas. Sí, yo he visto cada arte, pero bueno, es que tu padre en realidad lo hacía y bien hecho estaba, porque en su momento era una técnica muy promulgada y bien hecha y bien indicada. Bueno, era lo que había, o sea, en su momento bien hecho estaba, se entiende, pero bueno, ahora nos encontramos con estas cosas que y en algunos casos también podemos considerar un lente de contacto. Ahora que hay nuevos lentes de contacto esclerales que tienen una mejor tolerancia y te corrigen esas irregularidades de una forma muy interesante, porque hemos visto pacientes que no lográbamos que pasaran de un 20-60, 20-70 y con los lentes de contacto llegan a tener visiones de 20-30, 20-25. Perdón, me gusta interrumpirte porque es una charla. ¿Qué pasa con los costos acá en este país, con los esclerales? Particularmente en Argentina, a veces nos pasa que tenemos buenos resultados, pero el acceso por el costo lo inhabilita un poquito. Es un lente caro. Una adaptación de un lente de contacto escleral en un caso complejo pueden ser $800 a $1.000. Sí, en Argentina aproximadamente también. Y a veces eso genera una expectativa buena y es una limitante, ¿verdad? Pero entonces muchas veces combinas el tratamiento de la catarata, de golpe con una lente
monofocal esférica combinada con una lente de con un contacto lente esférica. de contacto después. Ok, y el resultado claramente tiene que ser muy bueno. Nos pasa también a nosotros, ¿no? De hacer esto o a veces una lente de gas Y sobre todo en personas jóvenes, ya en un adulto mayor, ahí sí tratamos de corregir el astigmatismo de una forma diferente. Y también hay que considerar que también en el adulto mayor corregir la córnea puede generarle otras consecuencias. Entonces, claro. si se puede corregir con un lente tórico, aunque no sea total la corrección del astigmatismo, lo intentamos hacer. Pero si la irregularidad es muy grande, hay que ver la posibilidad de o corregir la córnea primero o considerar que pueda ser candidato también a usar un lente de contacto, incluso después de que se ha quitado la catarata. Y todo hablado. En estos casos de astigmatismos irregulares, ¿con qué plataformas de cálculos te sentís más confortable? O decís, me fue mucho mejor por acá. En términos generales, nosotros a todos los pacientes les hacemos el cálculo biométrico con 2 equipos. Y usualmente la mayoría van 0.25 de diferencia. En cuanto a las fórmulas, a mí en lo particular me gusta más Haggis de rutina, pero habrá casos donde nos vamos a una Barrett o algún calculador. Pero si hay diferencia de entrada entre la biometría del IOL Master y del Galilei G6, que son los que de rutina nosotros utilizamos, ahí sí es de sentarse y comenzar a buscar un calculador, ya sea el de ASCAS o el de ESCAS, que los dos funcionan bastante bien. Y en algunos casos muy, muy complejos, podemos usar el calculador de Warren Hill, pero definitivamente cuando en 2 equipos sale distinta la biometría o las queratometrías del paciente, quiere decir que ya vamos a tener que bailar. Que trabajar mucho en ver cuál va a ser la forma de corregir. Y por eso, casos muy especiales, de verdad hay que considerar el lente de agujero estenopeico. Sí, a mí me alienta mucho escucharte, primero por realmente vos tenés una producción y una manera de transmitir, y yo cuando te escucho realmente tenés mucha capacidad productiva y muchos ejemplos cuando transmitís, tenés una casuística muy grande y es muy bueno porque a veces, yo te digo, tengo muy buena experiencia, pero la tuya ha duplicado la mía y bueno, me hace pensar que realmente mi experiencia fue buena, pero vos me decís 70 casos y prácticamente triplicó lo que yo he observado con muy buen resultado, entonces evidentemente vamos por buen camino, pero 70 casos avalan mucho más mi experiencia. Ahora, pensando que evidentemente tenemos que aplicarlo en el agujero estenopeico, claramente estamos solucionando desde otro lado el astigmatismo irregular y no estamos pudiendo solucionarlo desde el lado etiológico. ¿Dónde está ¿no? el problema? ¿Dónde está el problema? La córnea. Exactamente. ¿Qué cosa cuando la córnea nos genera tantos parámetros de inactividad para poder hacer un cálculo correcto, ¿no? Cómo es generadora de tantas malas interfaces ópticas, ¿verdad? Y cuando hay muchos tratamientos para una condición, quiere decir que no hemos llegado a la solución real. Entonces, cuando en una córnea puedes corregir la superficie con un excimer láser guiado por topografía, cuando existen anillos, cuando existen implantes o haces estos moldeos nuevos que se están haciendo con los láseres de femtosegundo, aunque el concepto lo entendemos, que es regularizar la córnea, la forma de lograrlo todavía no es la ideal. Cuando hay muchos tratamientos para una condición, todavía nos falta. Estamos de acuerdo. ¿Sos de complementar, combinar, por ejemplo, con anillos, cuando haces una FACO en estos casos? ¿Preferís que no? El manejo del queratocono, que es un astigmatismo irregular complejo, sí, por excelencia, debería de empezar en la niñez. De hecho, mi hermano tiene el reporte de un queratocono más joven,
una niña de 2 años que se le hizo crosslinking a los 2 años, ahorita ya es una señorita de unos 16, 17 años, pero se detuvo la progresión. ¿Y por qué se sospechó queratocono? Porque los 2 padres tenían queratocono. Entonces ellos sí estaban encima de sus hijos desde pequeños, y se sedó para poder hacer una topografía y demostrar que había un queratocono franco a los 2 años. Entonces, ese manejo del queratocono debería empezar desde que los niños nacen. Y a veces uno habla mucho de la topografía, pero haciendo una buena retinoscopía, si hay el famoso reflejo en tijera. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Te ahorraste un dinerito ahí. Sí. Y te ahorraste una anestesia porque lo sentás un segundito al chiquito, le dilataste la pupila y haces esto y ya, ¿verdad? Claro. Con una familia oftalmológica tan productiva, ¿qué experiencia de vida podés transmitirle a esta audiencia tan rica que tenemos, que hayas dicho, esto me quedó grabado y esto aplico a mí, a mi familia, en mi casa, en mi vida día a día? Creo que lo primero fue ver la pasión con la que mi padre trabajaba, y desde pequeño lo acompañábamos a la clínica. Antes se ingresaban las cataratas. Entonces, cuando salíamos en un paseo el domingo, pasábamos primero a hacer visita de los pacientes operados de catarata. ¿Y te llevaba? Y nos íbamos. ¿A vos, a tu hermano? Creo que tendría yo 10, 11 años cuando vi mi primera cirugía de catarata. Mirá. Entonces, ¿Y te llevaba a ver los pacientes? Sí, esa pasión, bueno, en 6º grado, un trabajo de ciencias naturales, fue en fotografías, una cirugía de catarata. Mira. ¿Te gustaba? Me fascinó, igual a mi hermano. Mis sobrinos, como te conté, ya están estudiando medicina. Mi hijo menor está estudiando administración de hospitales porque quiere estar relacionado siempre con la clínica. Entonces, la clínica para nosotros ha sido una familia. Y gracias a Dios ha ido creciendo. Mi padre pues ya no está con nosotros, se fue bastante joven, pero el haber podido trabajar con él, eso fue una experiencia. ¿Compartiste años de trabajar? 5 años pude trabajar yo con él. Qué pena. Y fue algo impresionante todo Qué lo lindo, que pudimos aprender. Y fue el apoyo para que yo comenzara a hacer todas mis locuras quirúrgicas. Claro. Con el respaldo. Con el aval de él. Cuando yo llegué, fuimos los primeros en comenzar a hacer facomulsificación. Cuando vino Rodrigo, fuimos los primeros en hacer crosslinking, porque decían que el queratocono no existía, que los astigmatismos irregulares eran de lente de contacto y desaparecía el paciente hasta que le pasaba algo más. Entonces ha sido interesante ir en el camino viendo que se puede mejorar. Eso es algo también que aprendimos de mi padre, que él siempre asistió a los diferentes congresos, siempre traía algo nuevo, siempre había una inversión nueva en la clínica. Ese actualizarse, Así apasionarse. Bueno, y en aquella época él andaba con sus cassettes de VHS para llevar las cirugías filmadas en las presentaciones y todo. Claro. O las diapositivas literalmente en aquellos carruseles. En los carruseles, claro. Esa pasión se hereda, se ve y se hereda. Es hermoso eso. Así que sí, fue una experiencia maravillosa el haber podido estar con él. Seguramente lo ve. Y pues en la familia, que era un papá amoroso, un papá que te acompañaba, tenía una ortografía exageradamente buena, y ahí sufríamos nosotros cuando le íbamos a enseñar alguna tarea, la teníamos que revisar 3, 4 veces para estar seguro que llevaba todos los acentos, la puntuación iba bien. Una persona exigente, bueno, pero de la gente exigente surgen las cosas buenas, los proyectos buenos. Así que... Y tuvo una descendencia, por lo visto, prolífica y a la altura. Así que aquí estamos para servirles en lo que podamos, María José. Debe estar muy orgulloso mirándolo desde arriba. Muchas gracias. En serio. Brindo por eso. Gracias. Excelente.